Con la aprobación en el Congreso de la reforma constitucional al Poder Judicial, se transforma para garantizar el derecho que tenemos a acceder a una justicia pronta y expedita. Estos son los primeros cambios que experimentará el llamado tercer poder. En 2021 se dio la última reforma al Poder Judicial de la Federación, que incluyó la obligación de juzgar con perspectiva de género, respetando los derechos humanos y que se hiciera en las lenguas originarias e indígenas de acuerdo a la población atendida. Una reforma impulsada por el entonces ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar Lelo de la Rea. En diciembre de 1994, el Congreso aprobó la reforma impulsada por el expresidente Ernesto Zedillo, que ordenó, entre otras cosas, la jubilación de todo el pleno de la Corte, que de 26 ministros se redujera a 11, que se crearan las 2 salas superiores y el Consejo de la Judicatura como instancia para vigilar la actuación de los jueces, magistrados y ministros y responsables de la administración del presupuesto del Poder Judicial. La reciente reforma al tercer poder establece un nuevo modelo de impartición de justicia a nivel federal. El nuevo pleno de la Corte estará integrado por 9 ministros y ministras que deberán resolver todos los asuntos que reciba en un plazo máximo de 6 meses y sus resoluciones serán por mayoría de al menos 6 votos. Porque son 9 ministros, con la reducción de 11 a 9 ministros, pues obviamente se tiene que reducir también esta mayoría calificada a 6 votos y aparte porque pues como eliminan también las salas, pues también se tiene que adecuar esta parte. El Consejo de la Judicatura desaparece y en su lugar se crean el Tribunal de Disciplina Judicial y un órgano de administración judicial. El Tribunal de Disciplina Judicial vigilará que personas juzgadoras respeten la Constitución y el interés público y sus decisiones serán inacatables. Que si el tribunal determina que el juzgador en cuestión incurrió en alguna responsabilidad administrativa, que se le debe sancionar o que incluso se le debe destituir e inhabilitar, ese juzgador ya no va a tener opción de ir a otra instancia a pedir que revisen la resolución del Tribunal de Disciplina Judicial. El órgano de administración judicial será responsable de administrar el presupuesto de todo el Poder Judicial con capacidad incluso de definir el gasto de la Corte sin el aval del Pleno, que en este caso no será la máxima autoridad. Mega Noticias, Andrés Solís. Entre los cambios al Poder Judicial se encuentra la reducción en el número de ministros y ministras del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, pero también se impone un plazo de 6 meses para que se resuelvan los asuntos, además de que habrá un nuevo organismo administrativo responsable del presupuesto de los juzgados. La reforma al Poder Judicial busca acabar con la corrupción y hacer más eficiente el acceso a la justicia, que deben ser gratuitas para todas las personas y su impartición debe ser pronta y expedita. Por eso, impone un plazo máximo de 6 meses para que la Corte y los tribunales federales resuelvan cualquier caso, y si ese tiempo se cumple sin que haya sentencia, las personas juzgadoras deberán informarlo y justificarlo ante el Tribunal de Disciplina Judicial. Los juzgados y tribunales de circuito a nivel federal no sufren cambios sustanciales en su manera de trabajar, salvo la obligación de dictar sentencias en un plazo establecido. El presupuesto será manejado por el órgano de administración judicial tras la desaparición del Consejo de la Judicatura y dispondrá de los recursos suficientes para que la población no tenga que gastar dinero en sus juicios. La fracción 10ª del artículo 20 de la Constitución dice que este nuevo órgano administrativo deberá garantizar los recursos financieros y materiales necesarios para proteger a personas juzgadoras en casos relacionados con la delincuencia organizada. El órgano administrativo también determinará el número y división de circuitos, competencia territorial y especialización por materias, entre las que se incluirá la de radiodifusión y telecomunicaciones y competencia económica, de los tribunales colegiados de circuito, de los tribunales colegiados de apelación y de los juzgados de distrito, además de que administrará los recursos y contenidos del canal judicial Justicia TV. No nada más va a administrar, a realizar el presupuesto y administrar el presupuesto del poder, de lo que sería jueces, juzgados y tribunales, sino también el de la Corte. Donde hay cambios sustanciales es en el Pleno de la Suprema Corte. Será de 9 y no 11 personas y desaparecen las salas especializadas, por lo que el Pleno deberá recibir y atender todos los asuntos, resolverlos en un plazo de 60 días y aprobarlos por mayoría de 6 votos. Además, el artículo 105 de la Constitución establece que, tratándose de controversias constitucionales o de acciones de inconstitucionalidad planteadas respecto a normas generales, en ningún caso su admisión dará lugar a la suspensión de la norma cuestionada.
nada. Es decir, que una ley, reforma o derogación se mantendrá vigente en tanto la Corte determine lo contrario, con lo que se garantiza que el trabajo legislativo y los decretos presidenciales no se interrumpan de facto por el Poder Judicial. Mega Noticias, Andrés Solís. Lo primero que escuchamos de los cambios al Poder Judicial fue la elección directa de personas juzgadoras, pero ¿cómo va a funcionar? ¿Quién se encargará de vigilar la actuación de los jueces que sean electos para este cargo? Por primera vez en la historia reciente de México, el pueblo tendrá el derecho de elegir por voto popular a personas juzgadoras a nivel federal y en los estados, así como integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La reforma al Poder Judicial modifica los artículos 95, 96 y 97 de la Constitución y establece requisitos y procedimiento de selección de las y los candidatos a cada cargo en juego y da al Senado la facultad de emitir la convocatoria para el registro de candidaturas. Para los cargos de ministros de la Corte, magistrados del Tribunal Electoral e integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, los tres poderes de la Unión podrán presentar 3 postulaciones para cada cargo a elegir. Para el Pleno de la Suprema Corte serán hasta 81 postulaciones, 45 para el Pleno del Tribunal Electoral y 45 para el de Disciplina Judicial. Y las listas deberán entregarse al Senado, que a su vez las enviará al Instituto Nacional Electoral, instancia responsable de organizar las elecciones. Para el caso de magistradas y magistrados de circuito, así como jueces y juezas de distrito, la elección se realizará por circuito judicial y cada poder podrá postular hasta 2 aspirantes por cargo a elegir. Cada aspirante podrá hacer campaña durante 60 días, tendrá acceso a medios de comunicación, pero no contará con recursos públicos ni privados para sus actividades proselitistas. En el caso de jueces y magistrados de circuito, su desempeño será evaluado al año de su elección. Con base en esas evaluaciones de ese primer año, van a decidir si el juzgador o magistrado en cuestión continuará o no en el cargo. Esta evaluación será obligatoria. Se podrán solventar las deficiencias encontradas con cursos de capacitación, pero la persona no podrá ejercer el cargo. En esa suspensión, el tribunal va a determinar qué tipo de capacitación necesita ese juzgador, cuánto tiempo le van a dar para que se capacite. Obviamente esta capacitación la va a realizar la Escuela Nacional de Formación Judicial y posteriormente, después de un año, lo vamos a volver a evaluar. Y si en esa segunda evaluación no lo logra, se le destituye del cargo. La reforma no explica cómo se sustituirá a una persona juzgadora que haya sido destituida por el Tribunal de Disciplina Judicial, ni aclara si se convocará a elecciones extraordinarias. Mega Noticias, Andrés Solís. Para mayor información visítenos en meganoticias.mx y no deje de seguirnos en nuestras redes sociodigitales.